La selección de Venezuela, también conocida por su apodo la Vinotinto, ha sido hasta la fecha la única selección de CONMEBOL que no ha conseguido clasificar a la Copa del Mundo, siendo este un objetivo que ha estado bastante cerca de lograr pero sin conseguirlo al final, siendo un ejemplo de esto las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y a Brasil 2014, campañas en las cuales ha estado cerca y luchando para entrar al Mundial pero sin conseguir el gran objetivo al final, y si bien debido al gran desempeño que tuvo Venezuela en dichas eliminatorias apuntaban a que la Vinotinto daría pelea y podría clasificar en un futuro al Mundial, lo que pasó fue todo lo contrario, pues en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 Venezuela hizo una campaña desastrosa, siendo última en las eliminatorias quedando lejos de posibilidades reales de clasificar al Mundial, y en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 fue lo mismo que la de Rusia 2018, un desastre en donde Venezuela nunca estuvo cerca de clasificar al Mundial, y esta última eliminatoria es el tema que nos interesa el día de hoy, pues en este video les hablaré y a su vez analizaré y opinaré de la reciente eliminatoria a Qatar 2022 que era prometedora pero que quedó en otro fracaso más de la selección de Venezuela, así que sin más nada que decir comencemos con el video. Para empezar tenemos que hablar de los antecedentes previos a la eliminatoria mundialista. Primero está la eliminatoria camino a Rusia 2018, en esta eliminatoria Venezuela tuvo un pésimo rendimiento, pues tuvo un inicio fatal al perder en las primeras 4 fechas, rendimiento que seguiría igual en la primera vuelta en la cual no se ganaría ni un solo partido, y posteriormente durante la segunda vuelta las cosas seguirían mal hasta la victoria 5-0 contra Bolivia, con la cual la Vinotinto tendría una mejoría y conseguiría resultados aceptables durante el tramo final de la eliminatoria. Terminando esta con una victoria por la mínima ante Paraguay de visitante, de esa forma la Vinotinto terminaba la eliminatoria en última posición con 12 puntos consiguiendo 2 victorias, 6 empates, y 10 derrotas, y un rendimiento del 22,22%, posteriormente a esta eliminatoria Venezuela disputaría la Copa América de Brasil 2019, competición en la cual Venezuela haría una fase de grupos aceptable pasando segundo con 5 puntos, sin embargo la eliminación en cuartos de final ante Argentina por 2-0 hizo que se dudara sobre el nivel de la selección, pues si bien la campaña no tuvo malas estadísticas, se esperaba más de la Vinotinto en la Copa y más en el partido contra Argentina, que en aquel entonces no pasaba por su mejor momento. Pero bueno, después de aquella Copa América Venezuela, pese a todo prometía por lo menos luchar durante parte de la eliminatoria, sin embargo todo se iría poco a poco al carajo, pues para comenzar el 2 de enero a tan solo 3 meses del inicio de las eliminatorias Rafael Dudamel renunciaría como DT de la selección, debido a problemas con la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol. Dicha renuncia traería consigo lo que podemos denominar como una tormenta perfecta, pues posteriormente a su renuncia la empresa PDVSA sufriría un deterioro económico el cual ya había dejado en el pasado varios impagos con la selección. Sumado a eso también durante ese tiempo se demostrarían varios actos de corrupción ocurridos en la Federación Venezolana de Fútbol, los cuales tendrían relación con el infame FIFA G. Y la cereza del pastel de este caos en la federación culminó con el fallecimiento del en aquel momento presidente de la federación Jesús Berardinelli, por lo que Laureano González asumiría el cargo de presidente de la federación de forma interna hasta que en 2021 se designó a Jorge Jiménez como presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el cual sigue vigente hasta la actualidad. Al final el caos que hubo durante todo ese tiempo en la federación causó que la FIFA en septiembre de 2020 interviniera con el fin de calmar las cosas en la federación. Algo que también es importante resaltar es que, como menciona Rafael Dudamel, dejó la selección en enero de 2020 a 3 meses del inicio de las eliminatorias. Pues lo cierto es que si bien las eliminatorias comenzarían en marzo por la jodida y maldita pandemia del coronavirus, la eliminatoria se atrasó hasta octubre de ese año, de modo que todo lo mencionado anteriormente transcurrió durante mera pandemia, lo que complicó aún más la situación de la federación. Y finalmente lo último a mencionar es que durante todo ese caos se designaría a José Peseiro como DT de la Vinotinto, siendo este en su momento un entrenador desconocido y que aparte contó con una gran desventaja, y me refiero a que este no pudo realizar ningún partido amistoso o tan siquiera un entrenamiento con la selección, de modo que este recién en el primer partido conocería a sus jugadores y recién ahí podría armar una alineación con la selección. Lo cierto es que la pandemia trajo varios problemas y complicaciones a la selección que se verán más adelante en el vídeo, pero resumiendo este punto podemos decir que Venezuela apuntaba a que iba a luchar en la eliminatoria, pero debido a la crisis interna todo pintaba mal y así terminaría la eliminatoria.
Tras todo lo sucedido durante 2020 en la directiva, llegaba octubre y Venezuela debería visitar a Colombia por la primera fecha de las eliminatorias. En dicho encuentro Venezuela sufriría durante el inicio del partido, pues muy temprano en el minuto 16 del partido Duván Zapata anotaría el 1-0 dándole la ventaja a los colombianos en el marcador. 10 minutos más tarde al 26 Luis Muriel marcaba el 2-0, y en el descuento del primer tiempo Muriel anotaría su segundo tanto del encuentro, dándole la victoria y los 3 puntos a los cafeteros. Este fue sin dudarlo un mal partido de la Vinotinto. Pues aquí se vio claramente la falta de conocimiento que Peseiro tenía sobre sus jugadores, pues durante el primer tiempo Venezuela fue un desastre que Colombia aprovechó para así adelantarse por una diferencia cómoda en el marcador, y si bien durante el segundo tiempo la selección mejoró un poco, fue más a causa de los cambios de Colombia, la cual sacó varios de sus jugadores más importantes, debido a la comodidad que tenía en el partido. Y finalmente lo último que puedo mencionar sobre este encuentro es que la condenada pandemia volvió a afectar a Venezuela, pues a causa de esta varios jugadores de la selección no pudieron viajar para disputar dicha fecha, siendo los más destacados Joseph Martínez, Jefferson Soteldo y Salomón Rondón, de modo que Venezuela jugó dicho partido sin contar con algunos de sus principales delanteros. Aún así, si vemos la alineación veremos cómo se contó con varios jugadores titulares e importantes, de modo que se podía jugar mejor y sacar un mejor resultado pese a todo, pero al final no se pudo. Después en la segunda fecha Venezuela recibiría de local a Paraguay. Los problemas comenzarían desde antes del partido, pues la selección sufrió percances con la electricidad, internet y aire acondicionado del lugar donde se hospedaban, de modo que los jugadores llegaron en mal estado físico al partido. Finalmente ya en el partido Venezuela sufriría durante todo el primer tiempo ante una Paraguay que iba buscando el triunfo como fuese, tanto así que Paraguay llegó a tener 70% de posesión durante una parte del primer tiempo. Ya en el segundo Venezuela mejoró su juego y llegó a generar varias oportunidades de gol hasta que finalmente en el minuto 67 Yangel Herrera metería el primer gol del encuentro. Sin embargo, dicho gol sería anulado por el VAR debido a que Yangel empujó el balón con la mano. Después llegaría algo que parecería un mal chiste para Venezuela, pues en el minuto 85 Paraguay marcaría el único gol del partido con el que estaba garantizando su victoria. Sin embargo, Venezuela en el descuento contaría con un penal a favor que el arquero paraguayo taparía dándole los 3 puntos a Paraguay. La verdad, este fue otro partido malo para Venezuela, no solo por el juego, sino también por cómo se perdió, fallando un penal y encima por el mismo jugador al que le anularon el gol de Yangel Herrera. Ese sin dudas no fue su partido X. Después de ese mal inicio en noviembre jugaría las fechas 3 y 4, siendo el primero de estos encuentros de visitante contra Brasil. En dicho encuentro la pentacampeona del mundo Brasil se llevaría los 3 puntos al ganar por la mínima diferencia. En dicho encuentro Brasil dominó totalmente el juego, sin embargo gracias a la mejora en el juego defensivo que tuvo Venezuela en este encuentro se logró evitar una goleada, así como también se consiguieron convocar al encuentro varios jugadores importantes de la Vinotinto, de modo que pese a ser una derrota al menos hubieron cosas positivas que sacar de esta misma. Y para finalizar con los partidos jugados en 2020, en la fecha 4 Venezuela recibía a Chile. En dicho encuentro la Vinotinto jugó su mejor partido de ese año y sacó los 3 puntos al ganar por el marcador de 2-1. En dicho partido Chile tuvo un juego más dominante y con mayor posición, pero Venezuela contó con más chances de gol y al final logró el triunfo. Dicho triunfo le permitió a la selección subir de puesto en la eliminatoria y alcanzó la 8ª posición. De esa forma Venezuela daba esperanzas en la eliminatoria y mostraba mejoría. Lamentablemente las cosas al final no mejoraron y por el contrario todo se vino abajo para la Vinotinto. En 2021 la Vinotinto jugaría su primer partido de ese año contra Bolivia por la fecha 5 de las eliminatorias. Dicho encuentro tuvo dificultades desde la previa debido a la ausencia de jugadores importantes como por ejemplo Salomón Rondón, también por la difícil altura de La Paz que siempre supone un reto para los equipos visitantes. Aún con estos puntos en contra Venezuela jugaría un partido igualado con Bolivia, en donde durante el primer tiempo pese a iniciar perdiendo se recuperaron rápidamente y lograron igualar el resultado yendo al descanso con un empate a 1 en el marcador. Sin embargo en el segundo tiempo la Vinotinto empeoró su juego, lo que permitió que Bolivia lograra marcar 2 goles con los cuales la verde lograba un triunfo de 3-1 sobre Venezuela. La verdad este fue un partido que Venezuela tuvo para ganarlo, pero el bajón que tuvieron en el segundo tiempo hizo que al final se llevaran una difícil derrota de La Paz.
Después de ese partido en la fecha 6 recibiría a Uruguay. En dicho partido la Vinotinto tendría un juego muy igualado con la celeste, tanto que en el primer tiempo Venezuela mediante un potente disparo de Joseph Martínez se pondría por delante, pero desafortunadamente dicho tanto sería revisado y anulado por el VAR. Posteriormente no habrían muchas ocasiones de gol para ninguno de los equipos y el partido terminaría con un empate sin goles en el marcador. Tras jugarse estas dos fechas comenzaría la Copa América de ese año, en la cual Venezuela tendría su peor campaña en una Copa América en los últimos años, ya que la Vinotinto solamente conseguiría 2 empates, perdiendo el resto de partidos y quedando eliminada en fase de grupos. Y tras finalizar la Copa América el 19 de agosto mediante una carta, José Peseiro anunciaría su renuncia de la selección nacional de Venezuela, debido a un tema de impagos, puesto que Peseiro había pasado 14 meses sin poder cobrar su sueldo, de modo que este renunciaría oficialmente al día siguiente de haber entregado dicha carta, dándole el cargo de entrenador temporalmente a un técnico interino, siendo Leo González el encargado de asumir dicho cargo. De esa forma terminaba el ciclo de José Peseiro con la selección, ciclo que tuvo el siguiente rendimiento. Peseiro dirigió 6 partidos de eliminatorias con la selección en donde tan solo se ganó y se empató un partido, siendo derrotas el resto de encuentros disputados en la eliminatoria, siendo un ciclo malo para la Vinotinto que pasó sin pena ni gloria, y si bien no fue malo, o al menos no tanto a nivel de juego, si nos referimos a los resultados simplemente fueron malos y colocaron en una difícil situación a Venezuela durante la eliminatoria. Tras que Leo González asumiera el cargo de entrenador, la Vinotinto recibiría a Argentina por la 7ª fecha de las eliminatorias. En dicho encuentro Venezuela durante el primer tiempo jugaría de forma aceptable contra Argentina hasta la expulsión de Martínez. Posterior a dicha expulsión Argentina se pondría adelante con un tanto de Lautaro Martínez, de modo que Venezuela se fue al descanso perdiendo 1-0 y con un jugador expulsado, lo que significaba que el resto del partido iba a ser un reto para la Vinotinto. Ya en el segundo tiempo Argentina dominó por completo el encuentro y terminó anotando otros 2 goles, mientras que Venezuela apenas pudo descontar un gol en el tiempo de descuento producto de un penal anotado por Jefferson Soteldo, que dejó el marcador final en un 3-1, que significó un duro golpe para Venezuela, debido a que con dicha derrota la Vinotinto bajaba por primera vez a la última posición de las eliminatorias. Después, por la 8ª fecha, enfrentaría de visitante a Perú. En dicho encuentro Venezuela jugó un partido igualado con la albirroja hasta que el central venezolano Mikel Villanueva cometió un error en salida que terminó en un gol anotado por Cueva que le daba la ventaja a Perú. Aparte también sería expulsado en el primer tiempo el capitán Tomás Rincón por doble amarilla, lo que significó que nuevamente Venezuela tenía que jugar más de la mitad de un partido con un gol en contra y un jugador menos. Sin embargo, a diferencia del partido anterior, aquí la Vinotinto logró jugar de forma pareja el encuentro, generando una que otra oportunidad de gol, pero sin embargo la Vinotinto nunca pudo encontrar el gol y al final el encuentro terminó con un 1-0, dándole la victoria a los incas. Y en la 9ª jornada visitaría a Paraguay. En dicho encuentro Venezuela jugó otro partido gris sin muchas cosas para destacar, más que Venezuela tuvo un juego más dominante que Paraguay durante el partido, pero aún así no fue suficiente para evitar caer por el marcador de 2-1. De esa forma Venezuela llegaba a la mitad de la eliminatoria en última posición y con tan solo 4 puntos. Además, originalmente se tenía planeado que Leo González dejaría de dirigir a Venezuela después del partido contra Paraguay. Sin embargo, su dirigencia se extendió por el resto de partidos de 2021, por lo que ya se harán una idea de lo mal que le fue a Venezuela lo que resto de año, aunque al inicio de su extensión no le fue tan mal, ya que en la 10ª fecha recibiría a Brasil, y la Vinotinto sorprendentemente se adelantó en el marcador a los 11 minutos de juego, y de hecho mantuvo la ventaja hasta los 70 minutos de partido, hasta que en el minuto 71 Marquinhos anotaría el empate para Brasil, y después la Cañaringa marcaría otros 2 goles, ganando el partido por un marcador de 3-1. Si bien en este partido Brasil fue superior a Venezuela en cuanto a juego, eso no quita que por la forma en que se desarrolló el partido Venezuela hizo un partido decente, que de no ser por las individualidades de Brasil la Vinotinto hubiera podido ganar. Después en la fecha 11 jugaría de local contra Ecuador. En un partido igualado Venezuela comenzaría perdiendo por un gol de penal anotado por Ener Valencia, con el cual Ecuador se ponía en ventaja, pero en el descuento del primer tiempo Darwin Machís anotaría el empate para Venezuela, y ya en el segundo tiempo Eduard Bello sellaría la victoria para Venezuela ganando por un marcador de 2-1. Con este resultado y con el juego que mostraba Venezuela en las últimas 2 jornadas parecía que podría volver a entrar por la disputa de un cupo al Mundial. Lamentablemente en la siguiente fecha a Venezuela
Venezuela le fue mal. Dicha fecha era la número 12 que jugaría de visitante contra Chile, en donde Venezuela, si bien jugó de forma algo igualada con la selección chilena, al final la roja tendría una gran eficacia en el partido y lograría golear 3-0 a la Vinotinto, siendo esta otra derrota que fue dura más que nada por el resultado y bajón que tuvo Venezuela en el partido. Después, en la fecha 13, visitaría a Ecuador. En este encuentro la Vinotinto caería por el marcador de 1-0, siendo este otro partido malo en el cual aparte Venezuela no fue capaz de hacer un solo tiro a puerta, siendo uno de los peores partidos a nivel de juego disputado por la Vinotinto. Y para finalizar el 2021, Venezuela jugó de local contra Perú. En un igualado partido los incas se adelantarían en el marcador con un tanto de la Padula en el primer tiempo. En el segundo Venezuela marcaría el empate con gol de Darwin Machís, pero Perú, mediante un gol anotado por Cueva, conseguiría la victoria con un marcador de 2-1. En este juego Venezuela fue más dominante y tuvo más oportunidades, pero no fue capaz de conseguir sumar puntos de local. Además, con esta derrota Perú rompía una sequía de 24 años sin ganar un partido en territorio venezolano. De esta forma terminaba el 2021, año el cual fue simplemente malo para la Vinotinto, ya que de los 10 partidos disputados solo se logró ganar y empatar un solo partido, siendo los demás derrotas, de tal forma que Venezuela terminó el año última de las eliminatorias, siendo además la única selección que no estaba en la disputa por conseguir un cupo al Mundial. Y si bien Venezuela aún tenía esperanzas para clasificar al Mundial, sus posibilidades prácticamente eran equivalentes a que pasará un milagro, de modo que el enfoque ahora era el usar el resto de partidos como entrenamiento para la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 o para una futura Copa América. Y ya para finalizar con el 2021 hay que mencionar el que posiblemente sea el suceso más importante de ese año para la Vinotinto, y es la elección de José Néstor Pekerman como entrenador de la selección, pues tras finalizar la dirigencia de Leo González, la cual fue mala, joder, solo miren las estadísticas que tuvo dirigiendo a Venezuela, pero el fin, como decía, el 30 de noviembre se presentó oficialmente a José Pekerman como nuevo DT de la selección, el cual tendría la difícil misión de salvar la eliminatoria que estaba haciendo Venezuela. ¿Y qué tal le fue? Veámoslo. El primer partido que dirigiría Pekerman sería en la fecha 15 contra Bolivia. En aquel partido Venezuela jugó sin dudas su mejor partido en la eliminatoria, pues terminaron goleando a Bolivia por el marcador de 4-1, destacando Salomón Rondón, quien marcaría un triplete en aquel partido. Además, también la Vinotinto contó con un gran juego, puesto que si bien Bolivia jugó de forma igualada durante el primer tiempo, ya en el segundo tiempo Venezuela simplemente fue totalmente superior a Bolivia y logró sumar de a 3 puntos en su primer partido del año. Sin embargo, las cosas cambiaron en el siguiente partido, ya que en la fecha 16 visitaría a Uruguay, partido en donde si bien Venezuela tuvo más dominio de balón, los charrúas salieron volcados al ataque y lograron ganar por 4-1. En dicho partido no es que Venezuela haya jugado mal, sino que aquí se vio uno de los principales problemas que tenía el juego de Pekerman, y es que se juega mucho al ataque, lo que descuida la defensa, obligando a los defensores a tener que sacar lo mejor de sus individualidades, lo que genera un mayor esfuerzo y cansancio físico en los jugadores, dando como resultado que se sufra mucho en la defensa, y que se puedan dar dos posibles escenarios: el primero donde se logre marcar en varias de las oportunidades de gol, y el segundo donde se reciba muchos goles a causa de los problemas defensivos, siendo los partidos contra Bolivia y Uruguay un claro ejemplo de esto. Y ya para finalizar hablaré de los dos últimos partidos que jugó Venezuela en la eliminatoria, siendo el penúltimo partido contra Argentina de visitante. En dicho encuentro la albiceleste golpearía por el marcador de 3-0, también fue dominante y superior a Venezuela durante todo el partido, siendo este otro de los peores partidos que tuvo Venezuela en la eliminatoria. Y para cerrar la eliminatoria se jugó de local contra Colombia, siendo un partido muy igualado en donde apenas Colombia logró llevarse el triunfo por un gol anotado por James Rodríguez desde el punto penal. De esa forma Venezuela finalizaba la eliminatoria a Qatar 2022, siendo esta la segunda peor eliminatoria realizada por Venezuela en los últimos 24 años, ya que solo se lograron 10 puntos producto de 3 victorias, un empate y 14 derrotas, quedando última en la tabla, con una diferencia de gol de menos 20 y un rendimiento del 20.37%, además de que también un dato estadístico no menor es el horrible desempeño como visitante que tuvo Venezuela, puesto que todos los puntos se obtuvieron jugando de local, de modo que de visitante Venezuela no hizo más que perder. Y por último vale mostrar el desempeño que tuvo cada entrenador de Venezuela durante las eliminatorias, para ver cómo les fue a cada uno.
que puedo decir que ya no se haya dicho antes, pues durante todo el vídeo he mencionado los diversos problemas que tuvo Venezuela durante la eliminatoria, pero si tuviera que resumir todas las razones de por qué fracasó la Vinotinto a una sola sería a la preparación, puesto que como vimos durante toda la eliminatoria Venezuela tuvo que trabajar durante la marcha, lo que se demuestra en varios de los errores como por ejemplo con los entrenadores que tuvo la Vinotinto, o también a factores externos como la corrupción que tuvo la Federación Venezolana de Fútbol, o la pandemia del coronavirus que hizo que durante gran parte la eliminatoria Venezuela no contará con sus mejores jugadores como por ejemplo Salomón Rondón, que no estuvo durante ningún partido del 2021. De modo que a causa de la mala preparación sumado a los problemas externos hicieron que Venezuela tuviera una pésima eliminatoria. Ahora ¿qué hay del futuro de Venezuela? Pues para que se tengan posibilidades reales de clasificar al Mundial de 2026, se tendría que dar continuidad a Pekerman, pues como vimos este tiene potencial para sacar a lucir todo de lo que es capaz el fútbol venezolano, así como también se debe de tener una buena preparación previa al Mundial, mediante amistosos por lo que resta de año y durante todo el 2023, y utilizar la Copa América de 2024 como una prueba para demostrar un progreso en el ciclo actual de Pekerman y así tener un equipo ya planteado para que así se arranque bien y con todo en las eliminatorias, y sobre todo ligar que no ocurran más problemas externos que puedan causar problemas de cara a la eliminatoria como lo fueron la corrupción de la Federación Venezolana de Fútbol o la pandemia que afectaron gravemente a la Vinotinto. Por mi parte yo espero que para el próximo Mundial gracias a Pekerman se logre el gran sueño que ha tenido Venezuela durante décadas, que es por fin clasificar al Mundial. En fin, eso fue todo. Si les gustó el vídeo pueden darle like, suscribirse para ver más contenido como este, y seguirme en mis redes sociales. Yo fui Super Shander Bros y nos vemos en la próxima ocasión. Ciao.